Les doy la más cordial bienvenida a este canal de YouTube denominado Vía Legal, el cual hemos creado para desarrollar la asignatura Derecho Administrativo correspondiente al tercer año del programa de formación en Derecho de la Universidad Rómulo Gallegos. Soy el profesor Antonio Acosta, docente de pre y posgrado en esta casa de estudio, especialista en Derecho Administrativo y Ciencias Penales. El día de hoy iniciaremos nuestras actividades académicas no presenciales con el tema número 1 del programa, denominado Las generalidades del derecho administrativo. Espero que el mismo sea de interés para todos. Recomiendo ampliamente suscribirse a este canal y activar las notificaciones, ya que por acá estaremos compartiendo toda la información relacionada con las clases expositivas de esta materia. El contenido que vamos a desarrollar será el siguiente. En primer lugar, analizaremos la definición de derecho administrativo y daremos a conocer los diferentes conceptos que la doctrina aporta. Seguidamente, hablaremos sobre la ubicación de esta rama del derecho y, por supuesto, de las diversas teorías que fundamentan la misma. De igual manera, estaremos analizando la relación del derecho administrativo con otras disciplinas jurídicas para luego pasar a las fuentes del derecho administrativo y en este punto estudiaremos la clasificación, el análisis de cada una de las fuentes y la prelación de las mismas. Luego haremos énfasis en el reglamento específicamente. Acá analizaremos los conceptos que la doctrina aporta. De igual manera, nos referiremos a la clasificación de los reglamentos para continuar con los fundamentos y limitaciones de la potestad reglamentaria y de esta manera concluir con este tema. Iniciamos entonces con los diferentes conceptos sobre el derecho administrativo que nos aporta la doctrina. En principio, debemos decir que no existe un criterio doctrinal único para definir el derecho administrativo. No se puede hablar de una definición orgánica, ni de una definición material, ni de una definición formal, pues no existe un razonamiento clave absoluto que permita definirlo. Por el contrario, resulta más acertado optar por una definición mixta que mezcle los diversos criterios, y esto es así básicamente por una clara y evidente realidad. El contenido del derecho administrativo es simplemente heterogéneo y mutable, es decir, que cambia, se dinamiza con el desarrollo de la sociedad. El derecho administrativo de hace 5 o 3 décadas no es el mismo del mundo actual, debido principalmente a una razón fundamental, y es que esta rama del derecho regula una parcela fundamental de la acción del Estado. Y el Estado, incluso el de la década pasada, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, no tiene nada que ver con el Estado contemporáneo. En este sentido, siendo el contenido del derecho administrativo heterogéneo y mutable, mal podríamos encontrar un criterio único e inmutable para definirlo. Incluso, más importante que su definición, resulta la comprensión de su objeto, el cual está estrechamente vinculado al ejercicio del poder público. A continuación se presentan diversas concepciones doctrinales que nos permiten acercarnos a una definición de esta rama del derecho público. Así las cosas, tenemos por ejemplo la definición del doctor Alan Bruber Carías, quien sostiene que el derecho administrativo es aquella rama del derecho que regula la administración pública como complejo orgánico, su organización y funcionamiento, que norma el ejercicio de la función administrativa por los órganos del Estado, que regula la actividad administrativa del Estado, que norma también las relaciones jurídicas que se establecen entre la administración pública y los administrados con motivo del ejercicio de la función administrativa o de la realización de alguna actividad administrativa. En esta definición mixta se pueden identificar claramente el contenido del derecho administrativo en Venezuela. En primer lugar, esta disciplina regula la administración pública como complejo orgánico dentro de la estructura del poder del Estado.
ello nos conduce necesariamente a identificar el sistema de distribución del poder público en Venezuela, donde encontramos una de las bases fundamentales de nuestro derecho administrativo, distribución que por nuestra peculiar forma federal del Estado no solo es horizontal, sino también vertical. En segundo lugar, el derecho administrativo regula el ejercicio de la función administrativa, lo que nos obliga, lógicamente, a identificar las diversas funciones del Estado como tareas esenciales, cuya diferenciación no coincide ni con la separación de poderes ni con determinadas actividades estatales. Igualmente regula la actividad administrativa como una de las actividades del Estado que en nuestro país se realiza por todos los órganos del mismo, en ejercicio de variadas funciones. En cuarto lugar, el derecho administrativo regula el conjunto de relaciones que se establecen entre la administración pública y los administrados o entre los órganos estatales y estos con motivo del ejercicio de la función administrativa o de la realización de una actividad administrativa. Lo anterior, por último, nos conduce a identificar los sujetos de derecho que actúan en el campo del derecho administrativo y que pueden entrar en esa relación jurídica, a saber, el Estado y los administrados. Frente a esta posición doctrinal, tenemos también la definición del doctor Eloy Lares Martínez, quien sostiene que el derecho administrativo es la rama del derecho público interno que comprende las normas del ordenamiento jurídico positivo y los principios de la jurisprudencia y la doctrina aplicables a la estructura y funcionamiento de la administración. De igual manera, tenemos también la concepción legalista, según la cual el derecho administrativo es el conjunto de normas jurídicas que tienen por objeto la organización y la materia propia de la administración. Frente a esta concepción legalista tenemos la concepción de los servicios públicos, que sostiene, por cierto, la Escuela de Burdeos, según la cual el derecho administrativo es el conjunto de reglas relativas a los servicios públicos. Por último, tenemos el criterio de disciplina frente a la administración, según la cual el derecho administrativo es la sección cualificada por su contenido del total orden jurídico que regula a la administración pública, es decir, la suma de normas jurídicas que regulan aquella actividad ejecutiva condicionable por las instrucciones. Con respecto a la ubicación del derecho administrativo dentro de la clasificación tradicional del derecho en público y privado, no cabe la menor duda que el derecho administrativo se ubica dentro del campo del derecho público. Sin embargo, debido a que los elementos de diferenciación entre el derecho público y el privado, según lo que exponen algunos doctrinarios, son extremadamente imprecisos, se hace necesario profundizar en esta divergencia de criterios, es decir, existe una tesis de oposición entre la diferenciación de esta clasificación del derecho que ha llevado a numerosos autores a diferir sobre la misma. Así las cosas, Kelsen, por ejemplo, sostiene que es sencillamente imposible determinar con cierta fijeza lo que quiere decirse en concreto cuando se distingue entre el derecho público y el privado. Incluso, este reconocido autor reconoce que si bien es cierto, es el contenido de cada una de estas dos ramas lo que distingue la una de la otra, no menos cierto es que según su criterio, si se pregunta por el fundamento de esta división, se entra de lleno en un caos de opiniones contradictorias. Ante esta realidad, se han dado, entre otras, diversas teorías para tratar de explicar la ubicación del derecho administrativo. La primera de ellas es la teoría del interés. Según esta corriente, es o sería más bien la naturaleza del bien o el interés jurídico tutelado lo que determinará la ubicación del derecho administrativo en el derecho público o en el derecho privado. Si las normas protectoras son del interés general, éstas se ubicarían dentro del campo del derecho público, pero si las normas tutelan el interés individual, éstas se ubicarían en el derecho privado. Frente a esta teoría del interés está también la teoría de la naturaleza de la relación jurídica. Los seguidores de esta teoría parten del hecho según el cual las reglas del derecho pueden crear entre las personas dos clases de relación. La relación de coordinación, es decir, las personas a las que se les aplica la ley se encuentran en un plano de igualdad, y la relación de subordinación, en cuyo caso hay superioridad de un sujeto sobre otro. En este sentido,
corresponderá al derecho privado la relación que existe entre sujetos coordinados, colocados en un mismo plano, mientras que, según los seguidores de esta teoría, será competencia del derecho público cuando la relación jurídica implica la subordinación del individuo al poder público del Estado o de alguna de sus entidades. También está la teoría basada en la calidad de las personas cuyas relaciones regulan las normas jurídicas. Para los seguidores de esta corriente, serán de derecho público las reglas de derecho destinadas a regular las relaciones jurídicas en las cuales aparece el Estado o alguna de sus entidades estadales, mientras que serán de derecho privado todas aquellas disposiciones que regulan las relaciones entre personas privadas. A pesar de estas teorías, hoy en día la doctrina ubica al unísono al derecho administrativo dentro del derecho público y más específicamente dentro de la subdivisión de este en derecho público interno, a la par incluso del derecho constitucional, penal, procesal, etc. El derecho administrativo también guarda relación con otras disciplinas jurídicas. Así, por ejemplo, guarda relación con el derecho constitucional, pues éste regula la organización y funcionamiento de los poderes del Estado y el sistema de garantías y derechos de los particulares mediante limitaciones al poder público. También le corresponde la organización política del Estado mediante la distinción de las ramas del poder público. Por su parte, las normas del derecho administrativo se encuentran subordinadas o supeditadas a la Constitución y es por ello que toda la actividad administrativa debe guardar una absoluta subordinación a los preceptos constitucionales. El derecho administrativo desarrolla los principios constitucionales y fija los procedimientos que han de seguir los órganos superiores del Estado creados por la Constitución Nacional. En definitiva, la orientación de la vida del derecho administrativo tiene su punto de partida en el derecho constitucional. Con el derecho penal, el cual contiene las normas relativas a los hechos punibles y a las sanciones aplicables a quienes resulten culpables, el derecho administrativo también guarda relación. Y esta relación viene dada en los siguientes puntos de convergencia. En primer lugar, las autoridades administrativas ostentan una potestad disciplinaria, en virtud de la cual los superiores jerárquicos tienen la facultad de imponerle a sus subordinados determinadas sanciones con la finalidad de mantener el orden dentro de la administración y obligar a los empleados públicos a mantener una conducta adecuada con los deberes que la función pública les impone. Esto es lo que se conoce con el nombre de derecho penal disciplinario. En segundo lugar, en el derecho administrativo se establecen sanciones para castigar la inobservancia de las normas administrativas. Esto también se conoce como derecho penal administrativo. En tercer lugar, el derecho penal sanciona los delitos cometidos en ejercicio de la función pública. Y aquí es necesario hablar, por supuesto, de la ley contra la corrupción, la cual, por cierto, será analizada en uno de los temas que conforman el programa de nuestra asignatura. Y por último, la aplicación de las penas es una función netamente administrativa. Después que se dicta una sentencia condenatoria y que ésta ha quedado definitivamente firme, le corresponde al Ejecutivo Nacional la ejecución de la pena. Todo lo relativo al régimen penitenciario es parte de la administración y por ende entra dentro del marco del derecho administrativo. También guarda relación con el derecho procesal, en el sentido de que esta rama contiene el conjunto de normas que regulan la actividad jurisdiccional del Estado. Así las cosas, al existir litigios que tienen su origen en actos administrativos, deben existir preceptos jurídicos que solucionen por vía jurisdiccional esas controversias administrativas. Esto es lo que se conoce como la materia contenciosa administrativa. De igual manera, guarda relación con el derecho civil, específicamente en un punto de coincidencia que está referido al régimen de las personas jurídicas contenidas, por cierto, en el artículo 19 del Código Civil y en el de los bienes del dominio público. Seguidamente analizaremos las fuentes del derecho administrativo. Cuando se habla de fuentes del derecho, en líneas generales, se hace referencia a todas aquellas reglas que integran el marco normativo o el ordenamiento jurídico de un Estado, las cuales imponen conductas positivas o negativas a sus habitantes. Así, al entender del padre Luis María Lasso en su obra denominada Curso de Introducción al Derecho,
Se entiende por fuente en sentido estricto el lugar de donde nace o brota algo. La premisa fuente del derecho designa todo lo que contribuye o ha contribuido a crear el conjunto de reglas jurídicas aplicables dentro de un Estado en un momento determinado. Son las distintas formas, maneras o procedimientos a través de los cuales se crea el ordenamiento jurídico. En este sentido, desde el punto de vista del derecho administrativo, las fuentes serán entonces los diversos modos, procedimientos o maneras por los cuales se crean o se originan las normas de derecho administrativo. Las fuentes del derecho son casi todas las mismas para todas las disciplinas jurídicas, pero entre esas fuentes algunas tienen mayor importancia en determinadas ramas del derecho y otras en una rama distinta, como por ejemplo en el derecho civil, la fuente por excelencia es el Código Civil, en el derecho penal, el Código Penal, etcétera, etcétera, etcétera. A nivel de la doctrina existen muchísimos criterios a la hora de clasificar las fuentes del derecho administrativo. Hay quienes las clasifican en directas e indirectas, formales y materiales, escritas y no escritas, etcétera, etcétera. Sin embargo, en esta oportunidad nos limitaremos a analizar solo la clasificación de acuerdo con el origen de la norma jurídica. Y es que desde este punto de vista existen dos tipos de fuentes relacionadas con el derecho administrativo. Las fuentes para la administración, que son aquellas que emanan de los órganos legislativos y que se imponen a las autoridades administrativas, como por ejemplo la ley, la Constitución, y las fuentes de la administración, que son aquellas que proceden del propio seno de la administración pública y que se le imponen a ella de manera directa, como por ejemplo los reglamentos, las instrucciones, etc. Pasemos ahora a analizar cada una de las fuentes del derecho administrativo. En principio, y dentro de la, o mejor dicho, en la cúspide piramidal tenemos a la Constitución Nacional. Así las cosas, se entiende por Constitución el conjunto de normas jurídicas que regulan la organización fundamental de un Estado, así como los derechos y garantías de las personas frente al poder estatal. Es la norma que le da vida al Estado, es la ley fundamental de un país, la ley de leyes, ya que todas las demás normas jurídicas deben y tienen que ser cónsonas a esa carta fundamental. Y por ser ley de leyes y normas, regula por supuesto la vida del Estado, sus poderes, los derechos de los ciudadanos, así como también el resto del ordenamiento jurídico. Siendo la Constitución la norma suprema reguladora del Estado, todas, absolutamente todas las demás leyes que violen sus preceptos, así como todos aquellos actos de los poderes públicos que quebranten los principios consagrados en ellas, serán nulos de nulidad absoluta. Así lo prescribe el propio artículo 7 del texto constitucional, el cual establece el denominado principio de superlegalidad constitucional, que será analizado más adelante. Luego tenemos la ley. Existen, por supuesto, muchos criterios a la hora de aportar una definición única de la ley. Es decir, la ley no ha logrado conseguir una concepción acorde y concertada entre los diversos doctrinarios del derecho. Así, por ejemplo, encontramos una concepción tradicional que se remonta a la antigüedad griega, la cual nos señala que la ley es la regla de derecho abstracta de aplicación general, mientras que un criterio ya basado en el aspecto formal y material de las normas nos explica que la ley puede ser definida como aquel acto emanado del poder legislativo, dictado conforme al procedimiento previsto a tales efectos en la Constitución y que tiene por objeto la formulación de las reglas de derecho. Otra definición, la de Gastón Gese, por ejemplo, adaptada al texto constitucional del 99, nos indica que la ley es aquella regla de derecho general e impersonal formulada por el Poder Legislativo y promulgada por el Presidente de la República. En cualquier caso y a todo evento, la Constitución Nacional, en el encabezamiento de su artículo 202, señala que la ley es el acto sancionado por la Asamblea Nacional como cuerpo legislador. Para que de alguna manera profundicen más sobre este tema, recomiendo analizar y revisar los artículos 203 al 216 constitucionales, ¿okay? Que habla o que establece lo que son las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, los tipos de leyes, las habilitantes, la trayectoria legislativa, la derogación de las leyes, etcétera, etcétera.
Luego tenemos los tratados internacionales, que básicamente son aquellos acuerdos solemnes celebrados entre dos o más estados miembros de la comunidad internacional o entre estos y los organismos u organizaciones internacionales que tienen por objeto regular determinadas materias de interés considerable para ambos. En Venezuela, a la luz de la Constitución del 99, los tratados internacionales que han sido válidamente suscritos en materia de derechos humanos tienen carácter constitucional y nunca una jerarquía inferior a ella. Ello es así de conformidad con el artículo 23 constitucional. Ahora bien, en cuanto a las leyes, este tipo de tratados o acuerdos internacionales en nuestro orden interno privan sobre ellas, es decir, tienen una autoridad superior a la ley, obviamente cuando son o tienen por objeto pues temas en materia de derechos humanos. Luego, en sentido descendente, tenemos los reglamentos. Acá no me voy a detener porque el punto de los reglamentos lo vamos a analizar con mayor detalle en las próximas láminas. Seguidamente están los decretos leyes. Los decretos leyes son aquellos actos emanados del Poder Ejecutivo mediante los cuales se establecen reglas de derecho propias de la ley formal. En resumen, son decisiones adoptadas por el Ejecutivo Nacional que tienen fuerza de ley. Los decretos, de acuerdo a su contenido, se clasifican en ordinarios y decretos leyes propiamente dichos. Los decretos ordinarios son aquellos dictados por el presidente de la República en ejercicio de sus atribuciones. Y los decretos leyes propiamente dichos son aquellas normas de derecho dictadas también por el presidente de la República, pero en situaciones de emergencia nacional sobre materias que han sido reservadas al dominio exclusivo de la ley. Incluso para algunos autores, los decretos leyes constituyen una manifestación de anomalía en la vida pública, pues, de acuerdo con este criterio, la función legislativa le corresponde exclusivamente a la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 236, numeral 8 de la Constitución Nacional. Luego tenemos las resoluciones. Las resoluciones son decisiones de carácter general o particular adoptadas por los ministros por disposición expresa del presidente de la República o por disposición específica de la ley. Las resoluciones deben ser suscritas por el ministro respectivo de acuerdo con lo previsto en el artículo 16 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, comúnmente denominada LOPA. Seguidamente tenemos las instrucciones internas o de servicios, que son aquellas libradas por los superiores jerárquicos, principalmente por los ministros, con el objeto de orientar la actividad de los funcionarios bajo su dependencia. De igual manera están también los instructivos presidenciales, que son aquellos documentos emanados del presidente de la República, firmados por él y que no han sido refrendados por ministro alguno, dirigidos por supuesto a los órganos de la administración pública y que constituyen pues de alguna manera instrucciones de servicio que tienen su fundamento en el deber de obediencia de los funcionarios con relación a sus superiores jerárquicos. Por lo tanto, deben ser considerados con fuerza jurídica, pero limitada al campo de la administración activa. Es decir, no son vinculantes ni para los administrados ni para los órganos del Estado dotados de autonomía funcional, como por ejemplo la Contraloría General, la Asamblea Nacional, la Fiscalía, etcétera, etcétera. Seguidamente tenemos la costumbre como la fuente no escrita del derecho, caracterizada por la repetición constante de un mismo modo de obrar, observada con la convicción de que es jurídicamente obligatoria. En el derecho administrativo, la costumbre es aplicada como un precedente de la ley y su influencia sobre ésta puede traducirse en la sanción de nuevas leyes o en la derogación o modificación de las ya existentes. Asimismo, está la jurisprudencia, que es básicamente el conjunto de principios reiteradamente proclamados en las sentencias de los tribunales de la República. En Venezuela, de acuerdo con el artículo 335 constitucional, las sentencias que emanan de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia tienen carácter vinculante para las otras salas y para los demás tribunales del país.
También tenemos a la doctrina, que es básicamente es una fuente indirecta del derecho administrativo que consiste en la exposición científica que hacen los jurisconsultos, que contiene, por supuesto, la presentación de los problemas del derecho y las soluciones propuestas, la sistematización de las normas y la interpretación de las mismas. En nuestro país, y de manera especial en el área del derecho administrativo, los tribunales siempre acogen las enseñanzas de los más prestigiosos jurisconsultos. Por último, tenemos en la base piramidal los principios generales del derecho. En este sentido, el artículo 4 del Código Civil venezolano establece que en defecto o en ausencia de una disposición expresa y precisa que deba ser aplicada a un caso concreto o de una regla aplicable por analogía, es obligación del juez en la oportunidad de resolver un conflicto extraer del espíritu constitucional y de las demás leyes del derecho positivo los principios que deban ser aplicados en la decisión que va a tomar. Otro punto importante en esta parte del tema es lo relacionado con la prelación de las fuentes y lo que se conoce como principio de superlegalidad constitucional. Este principio deriva, como ya dijimos, del concepto según el cual la Constitución es la norma jurídica de la organización del Estado que fija los preceptos básicos y fundamentales a los cuales están subordinados las leyes ordinarias. En Venezuela, así lo reconoce el artículo 7 del texto constitucional. En la organización de un Estado constitucional, no todas las normas tienen el mismo rango. Existe una graduación jerárquica en virtud de la cual la norma constitucional es expresión de la voluntad soberana, es decir, establece los principios rectores y fundamentales de un Estado de Derecho, creando un orden jurídico con normas de diferentes grados que sirvan para desarrollar los principios básicos constitucionales. La estructura jerárquica del orden jurídico de un Estado obedece a la creación de una norma suprema o de grado superior, carácter este que viene dado por el origen y la ratificación popular, o sea, aquel que representa la expresión y voluntad directa del pueblo. En cambio, las demás normas son expresión de sus gestores o de los representantes legalmente electos. De tal manera, la Constitución constituye así la fuente de donde deben emanar las normas de menor grado. Kelsen, en su famosa concepción piramidal, sostiene que cuando una norma jurídica es válida por haber sido creada en la forma establecida por otra, la última constituye la razón de validez de la primera, de donde emerge una relación de supra-subordinación entre la norma que determina la creación y la creada, surgiendo así diferentes modelos de norma desde el ápice o grado superior donde se ubica la Constitución hasta la de nivel o grado más bajo de la representación piramidal. Las normas constitucionales marcan la pauta de la legislación ordinaria, por lo tanto, todas y cada una de las leyes deben coexistir en armonía, ser coherentes y compatibles con la norma suprema o ley fundamental. El hecho de que la Constitución sea la ley fundamental trae como consecuencia inmediata su inviolabilidad e integridad absoluta. Por ello se dice que la Constitución es inviolable, no tanto porque no pueda ser transgredida, que lo es, sino porque su violación origina una sanción para quien o quienes así hayan procedido. A tales efectos, la Carta Magna del 99 estableció un sistema mixto integrado de garantías para asegurar su propia inviolabilidad con la coexistencia de garantías penales y procesales. Por una parte, garantías penales que contemplan sanciones para quienes ejecuten u ordenen actos contrarios a la Constitución. Y por la otra, garantías procesales que pautan el procedimiento que debe seguir un juez cuando se trate de aplicar una ley que choque o que sea incompatible con lo establecido por la Constitución. Esto es lo que se denomina el control difuso, o cuando se ataca una ley por considerar que no ha sido sometida a la tramitación pautada por la misma Constitución Nacional. A tales efectos recomiendo ver y analizar el artículo 334 de la Constitución Nacional.
A continuación analizaremos de manera exclusiva el reglamento como fuente del derecho administrativo. A tales efectos, de acuerdo con las diferentes concepciones doctrinales del reglamento, tenemos por ejemplo a Eloy Lares Martínez, quien establece que los reglamentos son declaraciones escritas y unilaterales emanadas de las autoridades administrativas creadoras de reglas de aplicación general y de grado inferior a las leyes. Para León Duguid, los reglamentos son decisiones que contienen disposiciones de efectos generales y que emanan de un órgano distinto de aquel que, según la Constitución, tiene el carácter de órgano legislativo. En líneas generales, el reglamento es el acto administrativo de efectos generales por excelencia. Con respecto a la naturaleza jurídica de los reglamentos, a nivel de la doctrina, mucho se ha discutido sobre si los reglamentos son actos administrativos propiamente dichos o si son leyes en sentido material. Así las cosas, para el doctor Eloy Lares Martínez, los reglamentos definitivamente son actos administrativos de efectos generales, emanados de las autoridades administrativas y sujetos al principio de la legalidad y al consiguiente control legal de los órganos de la jurisdicción contenciosa administrativa. A juicio de este destacado jurista, forman parte del derecho objetivo y están destinados a regular las actuaciones de la administración conforme a las reglas generales concernientes a la aplicación de las leyes. Respecto a la clasificación de los reglamentos, la primera que vamos a analizar es aquella que los distingue de acuerdo a la entidad de la cual emanan. Y en este sentido, tenemos que los reglamentos pueden ser nacionales cuando han sido dictados por autoridades de la República, estadales cuando han sido dictados por autoridades de los estados y municipales cuando han sido dictados por autoridades de los municipios. También tenemos una clasificación de acuerdo a la vinculación del reglamento con la ley. Y en este sentido tenemos en primer término los reglamentos ejecutivos, que son aquellos que tienen por objeto establecer los detalles que generalmente exige la aplicación de la ley. Son normas secundarias respecto de las primarias que están en la ley. Cada reglamento ejecutivo es una especie de complemento de la ley. Sirven de alguna manera para llenar los vacíos, las lagunas que ha dejado una norma jurídica, léase una ley. Su fundamento constitucional está en el artículo 236, numeral 10 de la Constitución Nacional. Sin embargo, es preciso advertir que no todas las leyes son reglamentables, pues debe tratarse de leyes cuya ejecución incumba directamente a las autoridades administrativas y no a las autoridades judiciales. Luego tenemos los reglamentos independientes, que son aquellos que tienen por objeto regular materias acerca de las cuales no existe una ley. Son dictados con el propósito de llenar un vacío jurídico. Emanan del Poder Ejecutivo por una necesidad derivada del ejercicio de la función administrativa a los fines de colmar la falta de una norma de origen legislativo o bien en virtud de los poderes discrecionales que sobre ciertas materias le confieren la Constitución y las leyes. Luego tenemos los reglamentos delegados, que son disposiciones de carácter general dictadas por el Poder Ejecutivo en virtud de una delegación expresa que le ha dado el Poder Legislativo, o bien por una ampliación de su potestad reglamentaria acordada por la propia ley al Ejecutivo Nacional. En este último caso, algunos juristas afirman que este tipo de reglamento constituye una modalidad de los reglamentos ejecutivos, ya que son dictados conforme a la ley que los autoriza. Para el doctor Eloy Lares Martínez, este tipo de reglamentos no aplica en Venezuela, ya que la función legislativa le corresponde exclusivamente a la Asamblea Nacional, la cual no puede efectuar delegaciones de esa facultad en el Ejecutivo solo por vía excepcional a través de una ley habilitante. Y por último, tenemos los reglamentos de necesidad, que son aquellas medidas emanadas del Poder Ejecutivo de carácter extremo
contentivas de nuevas reglas de derecho generalmente contrarias a las leyes vigentes y que han sido adoptadas sin autorización legislativa ante un inminente estado de necesidad. En Venezuela tampoco se aplica este tipo de reglamento, ya que de alguna manera se estarían usurpando funciones legislativas que perfectamente pueden ser llevadas a cabo por la Asamblea Nacional. En cuanto a los estados de excepción previstos en los artículos 337 al 339 de nuestra Carta Magna, cabe decir que estos son convocados mediante decretos ejecutivos y nunca por la vía de los reglamentos. Ya para concluir, haremos referencia a los fundamentos de la potestad reglamentaria y a sus limitaciones. Con respecto a los fundamentos de la potestad reglamentaria, es preciso destacar que la facultad reglamentaria es inherente a la función administrativa y por consiguiente es propia de la administración. En Venezuela, el Poder Ejecutivo Nacional y el Poder Estadal están autorizados por la Constitución Nacional, al tenor del artículo 236, numeral 10, para reglamentar total o parcialmente las leyes nacionales, cuidando por supuesto de no alterar su espíritu, propósito o razón. En cuanto a las limitaciones de la potestad reglamentaria, lo primero que hay que destacar es que los reglamentos no pueden contener disposición alguna que choque con la Constitución Nacional. Además, los reglamentos ejecutivos deben respetar la letra y el espíritu de la ley reglamentada, pues caso contrario, el reglamento estaría viciado de nulidad absoluta. En tercer lugar, el Poder Ejecutivo en uso de la potestad reglamentaria no puede invadir la reserva legal, es decir, que no puede intervenir en asuntos reservados por la Constitución y las leyes exclusivamente al Poder Legislativo. Y por último, ningún reglamento puede contener disposiciones contrarias a las leyes dictadas por la Asamblea Nacional, ya que los reglamentos se encuentran en condiciones de inferioridad jerárquica respecto a las leyes formales. De esta manera, estimados alumnos, hemos concluido el tema número 1 del programa. No olviden suscribirse a este canal para que reciban de primera línea información relacionada con nuestra materia.